En este tiempo que estamos viviendo, constantemente la iglesia del Señor está siendo bombardeada. Y el pueblo ha llegado a creer que el reino de las tinieblas maneja poder, pero no ha logrado entender que la iglesia tiene más poder que cualquier fuerza de las tinieblas que se mueve en la tierra. Hay dos poderes moviéndose en la tierra. Uno es el reino de las tinieblas y otro el reino de Dios. Ahora el reino de Dios es el poder que sobrepasa todo poder que se pueda mover en esta esfera. Donde llegó el poder de Dios, las tinieblas se retiran. Donde llegó el poder de Dios, los demonios están por ti. Y nosotros somos el pueblo encargado de llevar el poder de Dios a las naciones, a la tierra, a tu barrio, a tu casa, a tu familia. Cristo levantó una iglesia de poder. Era tan fuerte la iglesia primitiva que cuando llegaban a los lugares, los brujos se entregaban al Señor y decían: ¿qué poder es este? Ellos estaban maravillados del poder que tenía la iglesia. Pero estamos viviendo en un tiempo donde la iglesia grita, llora y gime por el ataque de la brujería, de los brujos, de los demonios. ¿Por qué está pasando esto? Porque no hemos entendido que Dios te dio el poder y no nos posicionamos donde Dios quiere que estemos para poder operar en el poder que ya se nos entregó. Porque la gente cree que un brujo, para manifestar poder, simplemente dice: soy brujo. Esa gente entra en una disciplina y esa gente entra en una búsqueda de su reino al que ellos le sirven, y en unos niveles de sacrificio y de maldad que necesitan tener para poder subir de niveles en esa atmósfera. Y comienzan, algunos llegan a tales puntos que hasta entregan sus propios hijos. Oiga dónde llegan. Se meten en unos niveles de ayuno de 40 días en un monte por ahí. No se sabe invocar qué. Para poder subir, y niveles de sacrificio fuerte que el enemigo les pide para ellos poder operar en ciertos niveles de poder. Pero ¿qué pasa con la iglesia? Que el Señor nos dio poder, pero para operar en ese poder hay que hacer ciertas modificaciones en nuestra vida y ciertos sacrificios del yo y de la carne que no estamos dispuestos a hacerlo, y como consecuencia un reino con menor poder está atormentando y subyugando a la hija del Rey de Reyes y Señor de Señores, al hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores, que no ha decidido hacer lo que haya que hacer. Cuando a alguien que le sirve a las tinieblas, el enemigo le dice: tu corazón tiene que llenarse de odio para poder operar en niveles de poder. ¿Sabe qué ellos hacen? Se llenan de odio. Pero la Biblia dice a usted y a mí que tenemos que operar en amor para que la gracia y el poder de Dios fluya en nosotros, y no nos llenamos de amor. Y mire que el amor nos beneficia, nos ayuda, nos levanta, te ayuda a estar en comunión con tu entorno, y no nos llenamos de amor. La Biblia dice que tenemos que tener misericordia, que tenemos que estar en unidad, pero no estamos dispuestos a pagar el sacrificio de sacrificar nuestra carne para que el poder de Dios repose sobre nosotros y comience a fluir la gloria de Dios con poder en la tierra. Y aquí dice que el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder. Pero nos hemos acostumbrado a acomodarnos, a escuchar historias y a no buscar el poder de Dios en nuestra vida. Porque cuando comienzas a buscar a Dios, hay cosas que inmediatamente tienes que comenzar a cambiar. He visto personas
que ora, ayuna, busca a Dios, pero cuando tú averiguas quiénes son, en su casa se comen a todo el mundo, se comen a la mujer, se tragan al marido, las que tienen marido, viven peleando, explotando, estrellando. Ese vaso no va a manifestar poder. Ese vaso puede sentir gloria de Dios en un momento, pero no va a operar en dimensiones de poder, porque para usted y yo operar en el poder de Dios se nos pide un sacrificio. ¿Quién me dice que hay que sacrificar? La carne. Dile al que está a tu lado, la carne. Mientras que a los brujos le piden que sacrifique un hijo, que sacrifique un niño, Dios te dice: tu carne tiene que morir. Tu carne tiene que morir. Porque Dios quiere hombres y mujeres que manifiesten gloria, que sean peligrosos, pero en contra del diablo. Pero en este tiempo tenemos gente peligroso con los otros seres humanos. Nadie se le para al frente y le abre la boca, porque de una vez se lo traga. Son peligrosos en la carne. Y el sacrificio que hay que hacer es de nuestro yo, de nuestro ego, de nuestra hermosa lengua, de decirle: tú te callas y aprendes a guardar silencio delante de Jehová, porque Dios quiere usarte. No nos falta poder, nos falta disciplina para manifestar el poder. Nos falta controlar la carne. Y te está hablando alguien que era una fiera. Una fiera. Que cuando estaba en el mundo, los hombres, la persona que vivía conmigo temblaba así porque lo estrellaba fácilmente. Ahora mi esposo está ahí. Cuando he intentado ni siquiera levantarle la mano, ni pararme y comérmele y decirle hijo de su madre. ¿Por qué? Porque Dios tiene que transformarte a ti para que el poder pueda fluir. Si la carne está viva, no habrá poder de Dios manifestado. Si nuestra carne gobierna, el poder de Dios no puede fluir. Y el poder de Dios no es solamente que usted sintió un cosquilleo y se sacudió. Eso lo siente cualquiera, hasta los inconversos lo sienten cuando Dios se manifiesta. El verdadero poder de Dios comienza a fluir cuando nuestra carne se quemó en el altar del holocausto. Cuando podemos decirle a Dios: esta boca no se abrirá sino para bendecir. Esta boca no se va a abrir sino para proclamar tu palabra. Dios quiere una iglesia de poder. Estamos viviendo el tiempo donde la iglesia puede manifestar la gloria postrera. Y eso conlleva que hay que identificar qué me impide a mí ver la gloria de Dios en mi vida. Evaluarnos. Porque estamos viviendo en una temporada donde usted tiene que estar cuidándose mucho. Miren, Dios tomó con nosotros una decisión de no hospedarnos en casa. Porque usted no sabe lo difícil que es para una persona que habla de Dios y que lo que le interese es Dios, llegar a la casa y hospedarse en una casa donde el que esté en la casa lo que quiere es hablarte de chisme y de problemas, y tú no quieres darle un boche porque la persona te está hospedando. Sin embargo, tú tienes que andar huyendo, porque siempre que abre la boca tiene a un hermano en la boca. ¿Y sabe por qué pasa eso? Porque Dios no está controlando el corazón. Cuando Dios controla el corazón, la carne comienza a morir y hay que ir al altar y decirle a Dios: mira, yo no sirvo. Yo fui delante de Dios cuando me convertí, le dije: no sirvo. Tengo una lenguaza peligrosa. Yo bochinchaba de todo el mundo, peleaba con todo el mundo. Le preguntaban a mis vecinos: ese cristiano, y decían: bueno. Y que se atrevieran a decir que no, porque había problemas. Porque Ivy le decía: demuéstreme a mí que yo no soy cristiana. Y me decían: sí, usted sí es. Digo: no, porque si no fuera te saco el buche. Era ese tipo de persona. Y Dios diciéndome: te voy a usar, pero la carne tiene que morir. Señor, el hombre que vivía conmigo en ese tiempo me lo comía comido, con yuca. Tenía que andar fino y derecho. Y llegaba 5 minutos fuera de la hora que yo establecía la casa y amanecía en la calle.
Entonces esa fiera, Dios quería transformarla. Y para usted y yo operar en el poder que ya está disponible, todo el que está aquí tiene poder de Dios adentro. Lo que está impidiendo el fluir del poder es que todavía no hemos ido al altar y sacrificado la carne delante de Dios para que el poder pueda manifestarse, para que pueda fluir, para que Dios tenga libertad en nosotros, para hacer maravillas a través de nosotros. Porque usted tiene el mismo Espíritu Santo que tenía Elías, el mismo Espíritu Santo que tenía Eliseo, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre Jesús, el mismo Espíritu Santo que descendió sobre la iglesia primitiva. La única diferencia es que ellos se transformaron. Se transformaron. La palabra dice: haced pues morir lo terrenal en vosotros. O sea que sí hay que hacer un sacrificio. Cristo hizo un sacrificio para perdonar nuestros pecados, pero para usted y yo ver la gloria de Dios en la tierra, vamos a tener que hacer un sacrificio, y es sacrificar nuestra carne. Y mire, esa es la parte más difícil. Fácilmente un creyente que ora 2 horas al día y ayuna 2 veces a la semana, con la carne bajo control, opera en niveles altos de gloria. Y un creyente que ora 8 horas al día y ayuna 7 días a la semana y no tiene control en la lengua y se come a todo el mundo. Y las mujeres que se paran y le dicen al marido: aquí mando yo soy la sierva de Jehová, y si tú no te sujetas, Jehová te mata. Esa gente no tiene a Dios. Esa gente tiene que ir al altar y tiene que ser transformado. Transformado. Y cuando somos transformados, entonces la gloria de Dios se encarga. Mire, cuando usted se mete en la presencia de Dios y se transforma y aprende a guardar silencio. Si la mujer viene y le arma la boca y el marido le dice: hasta vieja loca, y usted en silencio delante de Dios, ¿sabe lo que hace Dios? Dice: déjamelo a mí, que yo lo voy a arreglar. Y cuando dejamos a Dios que entre en escena, ay, 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 ay. Mire, cuando papá entra en escena, o se arregla o lo arreglan. Pero tenemos que dejar a Dios que haga su trabajo. Y el Señor me pone esta palabra: hay mujeres que creen que ellas son la mamá del marido. Es que yo le peleo porque él no ora. Usted no tiene que pelearle porque no ora. Ay, es que yo le peleo porque él no ayuna y no lee la Biblia. Usted no tiene que pelearle porque ayuna y no lee la Biblia. De hecho, ni va a ayunar ni va a leer la Biblia, y va a haber contienda todo el tiempo en la casa. Usted tiene que ir a Dios y decir: Señor, éntratele a este hombre para que él quiera orar, para que él quiera leer la Biblia, para que él quiera ir a la iglesia, porque obligado nadie sirve a Dios. Entonces, cuando estamos buscando la presencia de Dios para que el poder se manifieste en nuestra vida, entendemos que la única persona que tenemos que cambiar es a nosotros mismos. La única. Mire, es posible servir a Dios usted teniendo un infierno al lado. Es posible. Solamente hay que enfocarse en crecer usted. Que el otro pelea mucho, desarrolle la paciencia de Cristo. Ay, que el otro le dice de todo, aprenda a guardar silencio. Porque cuando Dios ve un hombre o una mujer justo, la Biblia dice: no reposará para siempre la vara de impiedad sobre la heredad del justo. En cualquier momento Dios hace lo que tiene que hacer. En una ocasión cuando yo llegué al Señor con una persona que no era cristiana, no estábamos casados, y yo comencé a orar por esa persona. Y como yo era bien maluca antes de convertirme, y cuando me convertí quería cambiar, pues esa persona, como estaba conmigo y ya entendía que yo no lo iba a poder estrellar ni hacerle todo lo que yo le hacía, entonces tomó la posición de: ahora me la vas a pagar, porque ahora eres cristiana y ahora no me puedes dar golpe. Mire, y comenzó esa persona a transformarse. Me sacaba empujones de la iglesia y yo me apretaba los puños y decía: ay, Señor Jesucristo, ay, dame paciencia. Y adquirí paciencia. Ahora aprendí a callar.
Y esa persona trataba, pero pelea, di algo, me empujaba, di algo, que Dios te quiere loca, Dios te quiere sucia, Dios te quiere de onda. Así me decía de todo y me decía, te volviste loca y di algo, pelea. Y yo, cállate. Yo misma me decía, cállate. Y cuando no podía aguantar, me mordía un trapo, cállate, porque vas a darle la talla a Dios, aunque tengas que aguantarte este diablo. Mire, mi alma alaba al Señor. Y comencé a orar. Y cuando no aguantaba más, me iba a llorarle a Dios. Y no a decirle que lo mate. Iba a decirle a Dios, dame fuerza para pasar la prueba, para desarrollar tu paciencia, para guardar silencio, para mostrar honra, para tratarlo bien aunque me trate mal, para yo hacer lo que tengo que hacer. Porque yo había ido a Dios gritando un día. Digo, Señor, cambia este infierno. Y el Señor me dijo, cambia tú. Cambia tú. Si tú cambias, yo me encargo de él. Mire, y comencé yo a trabajar en mí. No era lo que yo estaba esperando que Dios me dijera. Porque cuando tú vas llorando y le dices, Señor, tengo este problema, lo menos que tú quieres que Dios te diga, el problema eres tú. Dice, oye, pero este es que me está sofocando la vida. Tú no lo estás viendo. Sí, pero yo estoy permitiendo que él te sofoque la vida, porque hay áreas en ti que yo quiero trabajar. Si tú trabajas y si tú cambias, ya él no va a sofocarte la vida. Comencé a trabajar en mí. Fue duro porque la persona quería hacerme explotar y estrellar como quiera. Me decía, ahora es que tú te endemonias porque ahora no abre la boca. Yo prefiero que pelee y que traye y no que te quedes callada. Y yo dentro de mí decía, diablo, explótate, que esta no va a abrir la boca. Y después que se trayaba y tiraba y hacía de todo y me empujaba, yo me iba para la iglesia y decía, me voy en gloria. Yo comencé a hacerme la loca y a agradar a mi Dios. Y un día el Señor me dijo, ya aprendiste, ahora me toca a mí. De repente la persona se fue a trabajar para Romana, como en un cuarto piso. Y estaba trabajando por allá y no se le olvidó amarrarse. Y me llaman y me dicen, corre al hospital allá de Romana, está grave. Se cayó del cuarto piso de espalda, cayó encima de un lote. Digo, Señor, era que lo arregle, no que lo mate. Pero gloria a Dios. Y arranqué para allá. Sí, pues yo estaba en una atmósfera de fe. Digo, hasta lo que tú quieras. Y yo voy pensando sala por sala, diciendo, cuando yo entre, al que yo vea enyesado de la punta del pie hasta la punta de la cabeza, ese está muerto. Cálmate que tú vas sola y tienes que cargar a tu muerto para atrás. Hay que tener cordura. Y voy yo pensando y voy calculando. Cuando llego habitación por habitación, porque no me supieron decir dónde estaba, porque lo llevaron acostado en una de las puertas de la construcción y ni el nombre pasaron para entrarlo para adentro. Y cuando voy y abro una de las habitaciones, la persona está sentada en el borde de la cama comiendo. Y yo le digo, demonio, y tú estás vivo. Porque ya yo creía que estaba frito. Y me dice, sí, yo estaba allá arriba tranquilo pintando en ese piso. Y de repente, porque él no fue que se cayó, la gente creyó que él se cayó. Él dijo, una mano grande me agarró, me tiró para arriba, me aparó en el aire y me soltó en el suelo. Y yo me desmayé. Y la mano, oí una voz que me dijo, si sigues molestando a mi hija, te dejo caer desde arriba. Mi alma alaba al Señor. Oiga, qué tremendo es Dios. Y le digo yo en ese momento, ¿y te va a convertir? Me dice, no, voy para tu iglesia a convertirme allá, porque de la próxima me deja caer. Y no hubo que pelearle. Simplemente cambia. Dile al que está a tu lado, cambia. Cambia. Transfórmate. Transfórmate. Ve a Dios. Ve a Dios. Y Dios sabe lo que está hablando. Aquí hay mujeres peleando con los maridos porque él no quiere buscar a Dios. Ese no es tu pleito. Busca tú a Dios. Da ejemplo. Sé mansa. Trátalo como si Cristo estuviera en casa. Y tú vas a ver cómo las cosas cambian. Porque la gloria de Dios quiere fluir sobre tu vida. La gloria de Dios quiere fluir sobre tu casa. La gloria de Dios quiere fluir. Y esos hombres que quieren ver gloria de Dios y están tratando a sus mujeres como trapo viejo, usted no va a ver gloria de Dios.
La primera gloria se manifiesta en la transformación de nuestro ser. Y cuando tus hijos no quieren parecerse a ti, hay problema. Tus hijos tienen que querer ser como tú y parecerse a ti, porque tú le hayas dado ejemplo. Ejemplo de Cristo, ejemplo de fe, ejemplo de mansedumbre. Y cuando esto esté en nuestra vida, el poder va a fluir y será permanente. El diablo te va a respetar. Los demonios te van a mirar de lejos. La bendición de Dios fluirá sobre tu casa y sobre tu vida, porque Dios dejó en la tierra una iglesia de poder. No hemos sido hábiles sacrificando la carne, porque la Biblia dice: desecha la ira, desecha el enojo, suelta la crítica, la calumnia. Eso lo dice claro. La diferencia entre nosotros y la gente que muchas veces le sirve al reino de las tinieblas es que el enemigo le dice a alguien: vete y sacrifícame esto, y ahí van. Le dice: véndeme esto, y ahí van. Algunos llegan tan lejos que le dicen: entrégame tu hijo, el más pequeño, y ahí van y se lo dan al enemigo. O sea, obedecen. Pero la iglesia, Dios le dice: llénate de amor. Si el amor está en ti, la fe está en ti, si no criticas, si no te levantas a dañar, a destruir a otro, Dios estará en ti y tú serás su hijo y tú serás bendito en la tierra. Y seguimos ahí, tiqui, 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 tiqui. Entonces queremos poder, queremos gloria. Mire, usted no sabe lo que cuesta guardarse, sobre todo guardar la boca. Hay gente que no me hablan, porque yo he tenido que frenarlo ahí. Dijo: cámbiame de tema. Porque son gente a veces que tú respetas y quieren venirte y te ponen el plato. Y hay gente que a veces te dice: hermana, ¿qué usted cree? Porque mi pastor esto. Digo: yo no tengo que ver con las cosas que hace tu pastor. Si tú tienes algún problema, múdate de iglesia. Si no lo puedes solucionar, no lo puedes resolver. Pero tú tienes que cuidarte, porque hay gente que no quiere resolver el problema. Hay gente que lo que quiere es hacerte participante a ti del problema. Y Pablo le dijo a Timoteo: no participes en pecados ajenos. Entonces, cuando queremos ver la mano de Dios en nuestra vida, hay que hacer un trabajo duro. Un trabajo duro. El poder está en ti. Yo quiero que usted lo diga: el poder está en mí. Está en mí. Solo hay que quitar todo lo que lo bloquea. Solo hay que sacar la ira descontrolada de nuestra vida, sacar el enojo, controlar la lengua. No va a ser sencillo, pero ese es el sacrificio. Para Cristo no fue sencillo. Él tuvo que sacrificar su carne en la cruz del Calvario. Pablo dijo: ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. He sacrificado la carne. Entonces hay que ir al altar del sacrificio y decirle a Dios: cámbiame, cámbiame. Porque está disponible la gloria de Dios para toda la iglesia. Hay poder disponible. El Espíritu Santo está en nosotros y quiere fluir. Pero no depende de nosotros preparar la vasija para que la gloria pueda correr. Mire, y no es sencillo. No es sencillo. Nosotras las mujeres que tenemos llamado, tenemos como un hombre hacia adentro. Que si usted se descuida, mire, usted se para y quien está lavando la vacinica y el inodoro es el marido en la casa. Pero cuando usted entiende que tiene que manifestar gloria, usted dice: yo tengo que honrar, yo tengo que valorar, yo tengo que hablarle bien a mi esposo, yo tengo que ser mansa, yo tengo que ser humilde, yo tengo que ser una leona con el diablo, pero en la casa tengo que ser una oveja mansa. Y hay gente que no han aprendido a hacer la diferencia. Son leones con el diablo y son leones con los hijos, son leones con el marido, con la mujer, y son leones con todo el mundo. Entonces ahí la gloria de Dios no puede fluir. Dile a alguien: Dios te está hablando, porque Dios quiere hacer cosas grandes en la tierra. Y la transformación de nuestra alma es algo muy, muy fuerte. Muy fuerte. Cuando decidimos que Dios va a trabajar en nosotros, cuando le decimos al Espíritu Santo: cámbiame. Mire, el Señor cambia. Y no solamente cambia quitándote el alcohol, quitándote la droga, pero Dios no cambia a aquel que no decide cambiar. Yo tengo que identificar lo que me hace daño. Si cuando yo tenía esa bocaza, yo no voy y le digo a Dios: mira, esta boca no sirve. Tengo una lenguaza sasa que habla de todo el mundo. Tengo problema en verdad. Yo le decía al Señor mi situación. Le decía: tú tienes que domar esta fiera, porque esta fiera se come a cualquiera.
Pero hay gente que dice, yo no soy tan mala, yo lo que pasa es que es él que me molesta, es ella que me molesta, es que me punchan, es que me enchinchan, como decimos en Dominicana. No, es que usted y yo tenemos que estar de tal manera que cuando nos punchen, lo que botemos sea aceite, porque estamos llenos de gloria. Si nos punchan y lo que botamos es ira, mala palabra, problema, vete al infierno, y uno le mienta a la mamá y el otro le dice la tuya. Si eso es lo que está saliendo en el momento de presión, hace falta aceite y hace falta gloria y hace falta sacrificio en el altar. Porque cuando usted explica algo, ¿qué sale? Cuando usted presiona algo, ¿qué sale? Si usted aplasta una naranja, ¿qué sale? Vino. Sale el jugo de la naranja. Y si a usted lo presionaron y salió mala palabra y maldición, ¿qué quiere decir eso? Que eso es lo que hay adentro. No podemos dejar que el corazón nos engañe. La presión nos hace ver lo que tenemos adentro. Si a usted lo presionaron y usted le mentó la madre a su abuela, usted tiene que ir a Dios. Señor, mira, ay Dios mío, tengo problema adentro. Entonces, cuando identificamos eso, eso nos permite trabajar. Y no es que usted y yo vamos a llegar a un estado que usted sea un ángel que nada lo molesta, pero usted tiene que ser el último que explota. Yo no puedo ser en la iglesia la primero que explota. Dice que ahí traten con cuidado a la pastora, que cualquier cosa se quilla. Tengo problema. Si eso pasa, tengo problema. Porque se supone que debía adquirir una disciplina, que ya soy yo la última que exploto. Cuando todo el mundo ya explotó, después de un poquito más de tiempo, ahí exploto yo. O si no, no explota. Y es así que tenemos que estar. Por eso hay que trabajar en el altar. Decirle a Dios, cámbiame, transfórmame, porque voy a manifestar gloria. Ayúdame a tratar a mi madre. Ayúdame a tratar a mi esposo. Ayúdame a tratar a mi esposa. Ayúdame a tratar a mis hijos. Ayúdame que cuando ellos me miren, ellos digan, yo quiero ser como mami. Porque mami es un ejemplo, no de predicación. Porque si yo soy un ejemplo para mis hijos de predicación, ellos no van a querer ser como yo. Porque ellos van a ver mi ejemplo de madre en la casa. Si yo voy y me los como, me los trago. Y los vomito y vuelvo y me los trago. Eso es lo que ellos van a ver. Y ellos van a decir, mami predica bien, pero es un diablo con ropa. Y esa es la imagen que ellos van a tener. Entonces, si eso no está pasando, hay que trabajar. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar gloria. No le falta poder a la iglesia. Nos falta disciplina para gobernar la carne, traerla y sacrificarla en el altar de Dios y decirle a Dios, cambia mi naturaleza, porque si no, no puedo ser efectivo para Dios. Entonces, oiga esto. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios. Esto lo que significa es que es el dunami, que es un poder eficaz, un poder eficiente de Dios, que actúa en el mundo para librar al hombre de la ira de Dios y devolverle la gloria que el hombre perdió en el principio. Eso es el evangelio. Vino a devolverle al hombre la gloria que el hombre perdió en el principio. Y esa gloria está en nosotros. Y hay cosas que están impidiendo que esa gloria se manifieste. Cuando controlamos esas cosas, y es algo que está en nuestro poder. Porque Dios no va a venir a controlarme a mí la lengua. Créame que nunca Dios me controló la lengua. ¿Sabe por qué? Porque Él no me hacía vocear mala palabra, era yo que la voceaba. Dile a alguien, Dios no te va a controlar la lengua. Tú vas a tener que cerrarla así. Ay, Señor, rebájame. Puede ser que Dios haga un milagro y te rebaje. Pero Dios te va a decir, mira, yo no soy esteticista. Cierra la boca. Porque yo no te engordé. Una persona me dijo en una ocasión, hermana, es que Dios me hizo gorda. Digo, dudo que hayas nacido con ese volumen. Y parece chiste, pero eso no se está matando.
Hay gente que se está muriendo y con el diagnóstico del sobrepeso le produjo diabetes, le produjo esto. Y el médico dice, usted tiene que comer saludable. Y tenemos tan poca disciplina que decimos, el médico dijo lo que dijo, pero yo tengo fe. Y cuando le da el patatú, Dios a un milagro. Y Dios diciendo, pero te dijeron que no come y tú ahí matándote a ti mismo. Dios hace milagros. Pero créame, la mayoría de la gente que se mató a sí mismo, Dios lo deja morirse. Hay que cuidarse, hay que comer bien, hay que tener disciplina. Y los hombres y mujeres de Dios que portan gloria tienen disciplina. Si no tienen disciplina, usted va a sentir cosquilla, usted va a sentir hablar lengua y sacudirse. Pero Dios no lo va a usar para cosas grandes, porque usted no puede guiar a otros si primero no puede guiarse a sí mismo. Así que hay que comenzar. Yo siento a Dios aquí, porque esto te va a cambiar la vida. Hay gente que tiene que dejar de decirle a Dios, dame poder, y decirle a Dios, dame disciplina. Ayúdame a cambiar esta lengua, porque eso no puede controlar mi vida. Y es la parte difícil. Mire, si logramos, yo quisiera que usted anote eso por ahí. Si usted logra sacrificar la carne, que esa boca no se abra a decir lo que no tiene que decir, y que su temperamento esté controlado, usted va a ver como con hora de oración Dios hace milagro y maravilla, porque no necesitaría muchísimo sacrificio para lograrlo. El gran sacrificio está en que si la carne se quema en el altar, la gloria de Dios se mantiene ardiendo en tu vida. Si se quema la carne en el altar, la gloria se va a manifestar. Porque usted y yo tenemos dos naturalezas: la naturaleza de carne y la naturaleza del espíritu. Y si la carne no se está controlando, el espíritu no puede hacer nada. Y Dios es tan bueno que nos toca, que nos llena. Hay gente que saben salir de su casa, darle un suape al vecino, acabar con el marido, un pecozón al hijo y pateó al perro. Y llegan a la iglesia, están danzando y sienten a Dios, porque el Espíritu Santo vino a limpiarlo, porque Él es que nos limpia. Y la persona a veces llega sucio. Y hay gente que tiene tanta galla que se comió al vecino, le dijo perro al marido de cuatro patas o a la mujer, y agarra el micrófono y comienza a adorar. Y por eso la gloria de Dios no está fluyendo. Hay que sacrificar la carne en el altar. Ir a Dios y decirle, Señor, aquí está este pedazo de carne. Estoy que no me aguanto. Hasta conmigo peleo. Y todos hemos tenido que ir a Dios, Señor, estoy que ni yo me soporto. Ayúdame con esta carne. Entonces la Biblia dice en Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder está disponible. Dios te dio poder. Y la iglesia está diseñada para que cuando alguien que le sirve al reino de las tinieblas te vea, tiemble. Porque tú no andas en la carne, porque andas en el Espíritu. Pero para andar en el Espíritu hay que hacer morir las obras de la carne. La carne no se va a morir. Es mentira que se muere. Hay que hacerla morir. Y hay una diferencia entre que usted se muera a que yo lo haga morir. ¿Entendió la diferencia? Hay una diferencia en que alguien se muera a que otro lo haga morir. El que se murió, se murió. Pero si usted lo quiere hacer morir y le echó algo en la bebida para que se muera, usted lo mató. Entonces Dios no dice, dejen que la carne se muera, o yo voy a matar la carne en ustedes. Dios dice, háganla morir. Está diciendo, mátenla. Mátenla. Y no está hablando de esta carne para que no vaya y se tire de un puente. Está hablando de las pasiones que nos controlan, de esa ira, de ese enojo, de esa rabia, de ese deseo de pelear, de discutir, de bochinchar, de chimía, de división, de ese deseo de nuestra carne, de operar en su atmósfera, quitárselo y decir, espérate carne, tú vas a adorar a Dios. Y si algo le vas a decir a la suegra, es una bendición que le vas a lanzar, pero no vas a abrir la boca para maldecir, y usted la controla. Y es tan difícil controlarla como hacer dieta, porque hacer dieta también es controlar la carne. Y cuando llegan las tentaciones del diablo, como yo le digo a mi amado, que el diablo nunca está en su casa, porque un día estoy yo muy pisado haciendo mi dieta, vivo en dieta prácticamente, y cuando
le digo que le diga a la persona dónde vamos, que yo estoy comiendo saludable. Y nos esperan en el hotel después de un largo trayecto de vuelo de casi 2 días. Y estaba en la cama una canasta con todo tipo de manjares venenosos. De chocolate, azúcar, dona, bolita de chocolate, algodón de azúcar. Yo hice así, entré con el hambre que llevaba. Y me tiré a llorar en un rincón y me agarré la cabeza y dije, ay, Jesucristo, dame fuerza. Y me paré, agarré la cosa y le hice ¡fu! Al zafacón. Y el diablo me decía, sácalo del zafacón, esos chocolates están mortales. Pero yo había tomado la decisión de no comérmelo. Mire, es duro. Y así mismo la carne te va a decir chimotea. Dile vieja loca a la suegra. Dile al marido que no la traiga a la casa. Es insoportable. No quiere saber de ti. Y la carne te va a decir, mira, el marido tuyo no te valora. Háblale mal. Dile viejo loco. No lo respete. No le obedezca. No le haga caso. Igualmente al marido le va a decir el diablo, esa vieja loca que te tocó de mujer, si hubiera sido otra, no te respeta. Y el enemigo va a querer provocar ese conflicto. Pero usted le va a decir, carne, te equivocaste. Aquí yo voy a bendecir mi casa. Aquí yo voy a ser una sierva de Dios. Aquí yo no voy a abrir mi boca. Y no le estoy diciendo con eso que aguante de todo y que aguante golpe y que aguante de todo, porque ya de golpe usted se llama el 911. Pero cuando se trata de mostrar el carácter de Cristo, miren, una ocasión estoy yo en mi casa y tengo visitas. Y uno de mis nietitos agarró como una china un bagazo de una naranja y la lanzó sin yo darme cuenta para la casa de al lado. La vecina de la casa de al lado, era un residencial, ahí casi nadie se comunica con nadie. Pero ella hace así y agarra el bagazo de china y entra a mi casa, y yo con visita ahí sentada. Y entró, no saludó ni dijo nada. La tiró y dijo, si usted quiere tirar basura, tírela al camión, que yo no soy zafacón suyo. Y usted no me conoce a mí. Y usted no sabe de que yo soy capaz. Y yo le escucho hablando. Y la vecina, la visita que está ahí, la hija mía que estaba ahí así, digo yo, estate tranquila. Y yo le digo, vecina, excúseme. Pues yo no he tirado basura para allá. Y el nieto mío dice, ay, fui yo que lo tiré. Digo, ay, excúseme, vecina, excúseme. Perdóneme. Y yo fui y recogí la basura, fue el niño. ¿Cómo iba yo a tirar una basura para su patio? Y una persona, después que ella se fue, dijo, ¿y por qué usted no le dio su boche? Porque entró a su casa peleando. Porque cada quien da lo que tiene. Y la persona que te insulta, que te denigra, está sacando lo que tiene. Pero si tú también sacaste boche, insulto, problema, tú también estás dando de lo que tienes. Y eso te hace evaluar y decir, tengo que ir al altar, porque esto no se puede volver a repetir. ¿Y sabe qué pasó después? Hicimos una cena en temporada navideña y le mandé su comida a la vecina. Al rato mandó mi vecina la comida para atrás. Y después, oye, ella sale, vecina, lo que usted necesita, estamos disponibles, estamos a las órdenes. Ella no encontraba cómo enmendar eso que había hecho, porque se sintió avergonzada. Y usted y yo tenemos que entender que tenemos a Dios dentro. Va a ser difícil, pero la carne no se puede dejar que hable. No se puede dejar que te controle. No se puede dejar que guíe tu casa. La carne tiene que estar subyugada para que el poder de Dios esté fluyendo, para que la gloria de Dios se mueva. Tenemos que tomar el control de la carne. Yo quiero que usted repita esto. Dios dijo que yo la debo hacer morir. Y hacer morir es no justificarla. Porque algunos dicen, es que yo soy de la familia tal. Y esa familia somos violentos. Todos los caracteres se pueden trabajar. Y las debilidades se controlan. No importa que usted venga de la familia de aquellos que disparan y después preguntan quién fue el muerto. Porque yo vengo de una familia así. Mi hermano llegaba, había un problema, comenzaba a tirar trompa y después se daba cuenta que la suegra estaba en el hospital, que el amigo de él estaba en el hospital. Y digo, pues, fulano, pero tú no preguntaste. El problema no era con ellos. Y dice, yo no sé, yo me pongo loco y tiro y después averiguo. Entonces así era yo. Llegaba, hay un problema, el criterio, y él llegaba dando trompadas.
Se armó un problema con un amigo que andaba con él. Y él escucha el griterío, la mujer de él andaba la suegra, andaba un amigo de él. Y cuando mi hermano llegó comenzó pipá, pipá, pipá. Y la suegra se entró para calmarlo. ¡Pum! También. Ahí tenían todos los ojos ya. Y después fue que él se dio cuenta que le había dado hasta la suegra. Entonces no importa de la familia que vienes. Ahora tú perteneces a otra familia. No importa quién fue tu padre, ahora tú tienes otro padre. Y la Biblia dice que tenemos que parecernos a nuestro Padre Celestial. Tenemos que parecernos a Él. Y vamos a trabajar y vamos a manifestar la gloria de Dios en nuestra vida, porque el poder de Dios está disponible. Y no hay nada más hermoso que cuando ya tienes todas esas áreas trabajadas y Dios comienza a usarte, porque Satanás te respeta, porque Dios te rodea, porque la bendición de Dios te sigue, porque cuando el enemigo quiere venir con un contraataque no puede, porque él se vale de nuestra carne para derribarnos, y cuando la carne no controla, él no puede atacarte de la manera que quiere. Y es algo hermoso cuando tú ves que alguien viene y te rellena dichos, y tú puedes tener el control de tener la paz interna, de tenerle compasión. Eso es maravilloso, pero eso se trabaja practicándolo. ¿Y sabes qué va a pasar cuando tú comiences a trabajar, guardar silencio? Que Dios va a permitir que venga la prueba. Va a llegar gente que te van a rellenar para desarrollar esa paciencia. Te van a decir lo que te duele. Y en esos momentos la sangre se te pone caliente. Y tú sientes que te subió algo aquí. Y tú sientes, y algunos creen que sienten el celo de Dios y comienzan a hablar. Controle todo lo que estés sintiendo en ese momento, igual de silencio. Porque Dios está trabajándote. Y cuando Dios comenzó a trabajarme, incluso llegaron profetas en ocasión y se paraban. Me llamaban adelante y me decían: animal de 4 patas. Inservible. Asimismo, profetizándome, estorbo. Y yo guardando silencio. Y los hermanos se me acercaban y decían: hermano, ¿te va a aguantar más? Digo: todavía falta un chin, porque estoy sintiendo que quiero responderle. Aleluya, hasta que yo sienta que no me interesa responderle, y hasta que no me goce, todavía necesito más palo. Mire, la gente me escribe de todo en la red y yo me doy una divertida de todo el tamaño. Me gozo cuando no están escribiendo barbaridades que me ponen: parece un hombre, es trans, esto, aquello. Me dicen vieja loca, me dicen chiflada, me dicen falta de marido. Y yo risa, porque cuando tú estás curado, estás listo para la gloria. Y aquí hay gente que Dios está preparando para ver su gloria. Dile al que está a tu lado: Dios te está preparando. Y el campo de entrenamiento es la casa. Dios va a permitir en tu casa. Mire, ay. Ese es el campo de batalla. La iglesia primitiva tenía una situación, y era que ellos decían que ponían los diáconos y decían: no sin antes haber sido puestos a prueba. ¿Y sabe cuál era la prueba que utilizaba la iglesia en esos tiempos? Enviaban un líder a estar 3 meses viviendo con la familia. Y le preguntaban a la mujer: ¿es cristiano tu esposo? Le preguntaban al esposo: ¿es cristiana tu mujer? Y duraba 3 meses un líder conviviendo en el entorno familiar. Y si se notaba que esas personas tenían su casa en orden, en el sentido de que sus hijos decían: sí, nuestros padres son un ejemplo. Sí, mi esposa es un ejemplo. Sí, mi esposa puede ejercer el diaconado. ¡Ay! Que llegue un líder a la casa por 3 meses. Hasta ese lleva un caldero en la cabeza. Nosotros hemos estado en lugares que uno quiere salir huyendo. Digo: ay, mi madre, están matando con uno aquí. Imagínense si no tuviéramos. Entonces, ese es el proceso duro.
Por eso es que usted ve que no todo el mundo está manifestando gloria. No es porque usted no tiene poder, no es porque yo no tengo poder, es porque necesitamos trabajo para que el poder fluya con libertad. Porque Dios se mueve en vasos que se limpiaron y es un trabajo nuestro. No va a ser sencillo. Hay gente que me dice: hermana, deme 5 claves para que Dios me use. Es como, deme una pastilla. Es sencillo. Si la carne se muere, tú andas en dimensión de gloria. Eso es todo. Pero no es así de simple. Porque cuando mire, y no es de que usted está solo, así tranquilo, relajado, el día del aniversario. No, es que el diablo va a punchar. Y cuando tú sientes la presión en la casa, que el marido te dice: vieja loca, ¿para qué me casé contigo? Tenía que haberme casado con la vecina. Y usted, el enemigo, le dice: dile 2 o 3 cosas ese de mi grado. Y con la suegra que tú tienes arriba y aguantándotelo a él. Y para colmo, teniendo que lavarle, cocinar y plancharle y aguantar su ronquillo de noche. Y en ese momento, ahí es que hay que manifestar a Cristo. Ahí es que hay que manifestar a Cristo. Entonces la gloria va a fluir. ¿Por qué? Porque ya está en nosotros. Yo quiero que usted lo diga: ya está en mí. Solo que la carne tiene que estar así para que la gloria tenga libertad. Ya está en ti. El poder de Dios está en ti. Porque el Espíritu Santo es el que da poder. Y ya descendió sobre ti. Descendió sobre mí. Mire, mi batalla más fuerte no es orar 10 horas. No, mi batalla más fuerte es mantener bajo control la carne. Esa es la más fuerte. Y no hablando de que en condiciones de ya beber cerveza, porque a mí ni deseo me da de beber cerveza y que una discoteca, para mí eso se murió. Estoy hablando de que cuando alguien me llama y me dice: usted es el diablo, usted es una prostituta, yo mirarlo con compasión y decirle: que Dios te bendiga. Ese es el mayor reto. Porque la carne te dice: ay, chirréale una profecía, que se lo lleve quien no lo trajo. La carne te dice: ay, dile a Jehová que lo mate. Y la carne dice: y defiéndete. Y tú no puedes quedarte con esa. Y la carne quiere que tú actúes para tomar el control de ti, para impedir que el poder de Dios fluya sobre ti. Porque cuando ella te gobierna, el Espíritu no puede gobernar. Y cuando el Espíritu no puede gobernar, el poder de Dios no se puede manifestar en ti. Esa es la mayor lucha, la mayor guerra con nuestro interior. Porque ya el creyente que tiene un tiempo ejercitándose en lo que es el Señor, no le da deseo de irse a una discoteca, para nada. Mire, esos creyentes que usted lo escucha, que uno cuidándose y negándose a disfrutar de los placeres del mundo. Usted no pasó ni siquiera por la primera entrada de la sangre. Porque poquito tiempo de ya uno estar en el Señor, a uno le da deseo de irse a un monte a orar, de ver si aguanta 40 días de ayuno, de meterse en la presencia de Dios, de leer un buen libro. Pero nada de beber y nada de eso. Ahora, la lucha grande con nuestras pasiones humanas, las que todos tenemos, que te dice: defiéndete, pelea. Tú no puedes permitir que te traten así. Tú no eres un trapo para que te pisen. Y la carne quiere que tú reacciones como reacciona el otro. Y ahí va a ser tu más grande lucha. Y comenzará en la casa. Porque lo lindo de Dios es que Dios no evalúa tu obediencia afuera. Dios evalúa tu obediencia adentro. David fue calificado no en el campo de batalla matando a Goliat. David fue calificado en el campo de trabajo, en su casa y con sus hermanos. Entonces, no crea que tu esposo o tu esposa te está pisando y te está humillando y tú estás aguantando de barde. No. Si tú manifiestas ahí el carácter de Cristo, de ahí te saca Dios a manifestar gloria. De repente comienza a pasar que todo el ingreso te llega nada más a ti. De repente comienza a pasar que cuando Dios quiere hablar, nada más habla contigo. De repente comienza a pasar que cuando Dios quiere traer una bendición, cae por donde ti. Y comienza a haber problemas porque el otro dice: pero ¿qué está pasando? Es que Dios está evaluando. Dios te evalúa en tu casa. Y yo quiero que lo anote por ahí. Porque yo puedo tenerte paciencia a ti que te conocí ahora.
Pero yo tengo que demostrar paciencia. Es con mi amado que yo tengo que demostrar paciencia. Él es mi hermano más cercano. Y si Dios me va a evaluar de justicia, no me la va a evaluar contigo, me la va a evaluar con Él. ¿Usted entendió esa parte? Entonces ahí hay hombres que se levantan de hogares conflictivos, o mujeres que le dan palo por todos lados, palabras feas, disparate. Y hay mujeres que se levantan con hombres conflictivos. En la historia que le conté al principio, cuando el varón se convierte y se metió en 7 días de ayuno, comenzó a llorar, comenzó a ayunar, comenzó a gritar para que Dios le diera permiso de casarse conmigo, porque ya estábamos en el Señor. El Señor se le apareció y le dijo: contigo no, porque tú no te la mereces. Me la has hecho llorar demasiado. Oiga, qué lindo. Y después estaba él rogando: vamos a rogarle a Dios que cambie de parecer. Dijo: no, criatura. Y él dijo que no, y él tiene algo mejor para mí. Sí, porque me hizo gritar muchísimo. Pero Dios no se queda con esa. Dios prepara martillo para que te perfeccionen, pero Dios luego agarra el martillo y le dice: ven que ahora tengo una mandarria para ti, muchacho, porque te pasaste. Entonces eso es lo bueno de Dios. Ahora, para manifestar la gloria de Dios hay que hacer un trabajo en nuestra vida, porque el poder ya lo tenemos.